Antes de conocer los diferentes métodos para hacer vinos espumosos, debes de saber qué es un vino espumoso. Sin más ni más, los vinos espumosos, espumantes o de aguja son vinos que contienen gas disuelto. Casual, esos que abres para servírtelos sobre tu espalda baja. What the fuck? Debes de recordar que el proceso de la fermentación es un proceso biológico mediante el cual las levaduras se comen los azúcares del mosto o jugo de la uva y esto los convierten en gas carbónico y alcohol. Después de ese proceso ya tenemos este líquido preciado llamado vino, pero es un vino tranquilo, sin gas. Ahora lo que resta es convertirlo en vino espumoso y para esto tenemos diferentes métodos, los cuales te voy a explicar para que puedas mamasear a gusto en el antro y no solo pedir champán o vino espumoso porque traen un artefacto pirotécnico. True story, no mamar, ya lo has hecho, dale like. ¡A huevo, rey! De este tema te puedo hablar yo. Cada fin de semana en el antro, güey, en la mesa VIP con las chiquis invito a una, güey. Está de poca madre, güey. Todo el mundo te voltea a ver así como que no mames, ahí está la mesa. A ver, mamalona, mínimo güey. ¿Sabes de qué cepa, región o país es el vino espumoso que estás tomando? ¿Eso qué, güey? El chiste es tirar rostro, güey, que te vean, güey. Así de, no mames, ese güey, no te las puedes quitar de encima después, cabrón. Ay, ajá, güey, ni te pelan. Pero tal vez si les platicaras algo del vino que están tomando, te la termines ligando. En fin, ya no seas un teporocho cualquiera. Mejor sé un alcohólico culto y checa esto. El método champenois o champagne proviene de la región de Champagne en Francia y es probablemente el método más reconocido. Consiste en someter el vino una vez embotellado a una segunda fermentación para producir gas, el cual ya no se escapará y permanecerá en la botella. El gas presente en el vino debe de desprenderse en copa de manera lenta, fina y prolongada, formando el famoso rosario. Cualquier país puede ocupar este método, sin embargo en la etiqueta deben de colocar método tradicional y no método champenois. ¿Por qué? Porque si no los franceses te meten la putiza de tu vida. Y si haces un vino espumoso con las mismas cepas que el champán, no puedes colocarle champán. ¿Por qué? Porque si no vienen los franceses y te meten la putiza de tu vida. Esto debido a que no puedes ocupar esos nombres. Se ponen bien fresas. Bueno, es una denominación de origen, por eso no lo puedes ocupar. Es como el tequila. Si no está hecho del agave permitido y en las zonas permitidas, no puedes ocupar ese nombre. El método Charmat o de tanque fue invención de un vinicultor francés. Es parecido al método champenois, más barato y más rápido, pero no de tanto caché. Con este método la segunda fermentación se hace en grandes tanques. Una vez que ya esté gasificado, se embotella. Este proceso, aunque es más sencillo y económico que el anterior, el resultado final es óptimo. Estos vinos tienen aromas frutales muy marcados. Algo diferente también son la consistencia de las burbujas, típicamente más grandes y menos persistentes. Este es un desmadre, no es tan común pero ahí te va. En el método de transferencia la segunda fermentación también es en botella, solamente que al final todo este líquido se devuelve a los tanques para que se haga una mezcla homogénea y después se vuelve a embotellar. Esto ayuda a que haya una estabilidad en todo el lote, algo difícil de conseguir en el método champenois. Se inyecta el gas en el vino de manera industrial. Es como si compraras un vino blanco, rosado o tinto y en tu casa le inyectaras gas y ¡pum! Ya tienes un vino espumoso. Sí, como refresco, chingue su madre. Las burbujas obtenidas en este proceso van a ser más gruesas y menos integradas. Es muy fácil de ver, solo date cuenta y compara las burbujas de tu refresco con las burbujas de un vino espumoso hecho de manera tradicional. Para terminar, siempre que pruebes un vino espumoso debes de darte cuenta con qué método fue elaborado, con qué cepas fue hecho y así poder ir determinando cuáles son de tu preferencia. Suscríbete al canal y quédate en espera de nuestro capítulo de los vinos espumosos más famosos del mundo. Dale follow, bebe y me cuentas y la próxima vez en el antro, no chingues, olvídate de la pirotecnia.